Bueno, buenos días a todos y todas. Estamos en el panel que se llama Mujeres en Libertad, Opresión y Confinamientos en la Antigüedad Griega. Panel coordinado por la doctora Gambón de la Universidad Nacional del Sur y acompañamos a la doctora Gambón, a Ana Iriarte Goni desde un lugar especial porque tiene un problema de salud y entonces en principio Lidia iba a presentar un video y luego la profesora Graciela Sequín de Fasano de la Universidad Nacional de La Plata y quien las habla, Elsa Rodríguez Sidre de la Universidad de Buenos Aires. Entonces el orden que pensó Lidia para este panel vamos a cambiarlo un poco porque en primer lugar estaba Ana y no sé qué va a hacer Lidia con el video del cual les hablé, con lo cual vamos a dar la palabra a la doctora Graciela Sequín del Centro de Estudios Helénicos y de la Universidad de La Plata, como acabo de decir, cuyo título es Mujeres en la épica homérica, pacientes o agentes. Cuando quieras, Graciela. Bien, muchísimas gracias Elsa por tu presentación y seguramente Lidia en breve resolverá sus problemas de conexión, me imagino lo angustiada que la debe tener, pero trataremos de salir adelante porque los hados cibernéticos siempre nos juegan estas malas pasadas. Es un placer para mí haber sido invitada a integrar este panel, de manera que agradezco a los organizadores de este simposio, muy en particular a Lidia, que me convocó para el panel, y para no demorarnos más, voy a comenzar de inmediato. Espero que todos sepan que la gratitud es enorme para con todos los involucrados e incluso los que generosamente están escuchándonos en este momento. El abordaje de las figuras femeninas de Homero propone una complejidad inusitada al tomar en cuenta diferencias abruptas de representación de los roles culturales, sociales y políticos que las mujeres asumen en Ilíada y Odisea, más allá incluso de las diferencias hermenéuticas que conceden o niegan espacio al deseo sexual como raíz de muchas acciones. Digo esto por la etimología de menis propuesta por Bordelois, que derribaría la descripción de los filólogos sobre las mujeres como un botín de guerra y como hogueras para un varón, e instalaría una raíz de la cólera más famosa, la de Aquiles en la Ilíada, en ese tipo de deseo. No voy a abordar la situación de Andrómaca y su relación conyugal, ni podré dedicarme a las figuras de divinidades femeninas de Odisea. Me voy a ceñir a 3 ejemplos en los que la probabilidad de una elección subjetiva se muestra impedida o confinada, o bien desplazada estéticamente al diseño del relato o al recurso del símil. Estos son la posición de cautiva de Briseida, las situaciones narrativas básicas tanto de Ilíada como de Odisea y la reversión de los roles femeninos en 3 símiles. Voy a compartir un momento pantalla. Simplemente para que tengamos a mano este texto. Me interesa destacar respecto de Briseida, que representa lo que llamamos un cautiverio paciente, el destino femenino de esta mujer en el contexto bélico, porque ella, entre las cautivas homéricas, no es troyana. Y aunque es cautiva de un aqueo, temporalmente su historia, que es en realidad un pasado dentro del relato, parece ubicarse como la secuela de lo que Andrómaca puede representar como su propio futuro y que la tragedia se ocupará de reponer. Las mujeres de Ilíada comparten una fórmula que compone un principio estético e instala una matriz económica. Siempre se las suele llamar expertas en labores sin defecto o en labores primorosas, como solía traducirse Galá. Ya he señalado este aspecto de la configuración de lo femenino en Ilíada como valutación de la custodia de la casa, ya que esas labores bellas consisten en el tejido y la molienda del cereal, tareas de la conservación de la vida que también se transfieren, por este mismo adjetivo, al ámbito poético. Las mujeres, como las musas, componen una trama, y ese tejido desplaza y reemplaza al poema de su propia biografía. Sin embargo, el único caso concreto de composición es atribuido a Helena,
y la representación de lo femenino en la Ilíada transita desde la sumisa femineidad de las cautivas al afeminamiento del guerrero cobarde hasta la feminizada vulnerabilidad del guerrero, consciente de la inminencia de su muerte, como le sucede a Héctor. El caso de Briseida es inquietante y crítico para nuestras categorizaciones de lo masculino y lo femenino. Ella es hija de un rey. Su rango aristocrático parece diluido entre sus quejas, pero ella ha perdido a toda su familia a manos de Aquiles. Ha sido raptada, presuponemos en esto un patrón repetitivo, desde Brisa o Lirneso, un equivalente o paralelo de Crisa, desde donde ha sido raptada Criseida. Ambas figuras describen una forma de incremento del patrimonio de un varón por rapiña de las mujeres necesarias para la procreación y tomadas desde las estirpes reinantes en otros sitios. Ilíada, sin embargo, guarda bastante silencio sobre el destino de mujeres de otros estratos sociales. También en esto es posible reconocer una cierta endogamia de clase, una suerte de patrón cíclico que resultaría quebrantado en el mito cuando se produce una exogamia aportada al matrimonio por una relación procreadora pero con una divinidad, ya sea masculina o femenina. En todo caso, también este tipo de exogamia representa la ascensión. En el caso de un héroe masculino, una aproximación a lo divino, o bien, en el caso de una divinidad femenina, su fascinación por la personalidad heroica masculina. Calipso es un buen ejemplo de esto, y Tetis una inversión del paradigma porque ella se queja mucho de su matrimonio con Peleo. Sin embargo, lo que me interesa destacar en este caso, en el extraño perfil de Briseida, es que ella es víctima de una guerra, cuya brutalidad se expone siempre a través de las mujeres, tal como ha sostenido Graciosi. El hecho es que las mujeres y los niños sobreviven a la caída de las ciudades, y este grupo es sede de penas y sentimientos que no suelen aparecer en los varones. Briseida no es una virgen y solo adquiere voz cuando lamenta la muerte de Patroclo. En ese momento, cuando se vuelve figura funeral, es escuchada. Su situación de objeto, de mera cosa intercambiada entre guerreros, se evidencia en su itinerario. Ella no es sujeto de ninguna decisión, solo es acarreada de una tienda a la otra, de Aquiles a Agamenón y viceversa. Es curiosa esta representación de Briseida cuando la confrontamos con otra imagen femenina, la de las muchachas que danzan en coros en el escudo de Aquiles, en el canto 18, línea 593. Una versión del arte, idealizada y estética, remontada a la danza cretense en honor de Apolo. Un cuadro feliz, en el que las muchachas son calificadas curiosamente alfes y boyai. Hay una tragedia subrepticia en ese calificativo, porque el adjetivo significa que se equipara a las muchachas con la riqueza que produciría un buey. Crespo Güemes lo traduce, que ganan bueyes con sus dotes. Indudablemente, el foco está puesto en el valor económico añadido por el buey obtenido. Eso es lo que hace valiosa a la muchacha, tanto como sus labores sin defecto. ¿Es posible que las muchachas danzaran felices a sabiendas de su valor para ganar bueyes? Es decir, Ilíada está representando una adaptación femenina serena a ese rol asignado por la cultura. Por una parte, no cabe duda del valor económico de las mujeres por su trabajo, ya que mayoritariamente son representadas en labores. Incluso Helena, como señora en Esparta, aparece en Odisea con agujas y lanas violáceas que manipula mientras conversa. Está trabajando. Como ya se ha dicho, el caso de Briseida recupera los esquemas de adquisición de una esposa, el rapto, la compra o la competencia mística. Briseida, como Helena, representa la primera opción, la del rapto. De igual manera, el rol funeral de las mujeres aparece en primera instancia de un modo divergente en el campamento aqueo. Se trata, por un lado, del lamento proléptico de la diosa Tetis y, por otro, del lamento de la cautiva Briseida. El hecho de que Briseida adquiera voz solamente cuando esa voz alcanza un valor funeral comprueba esa imposición cultural y también indica la única posibilidad de hablar a esta cautiva. Insistiendo en las situaciones divergentes, Briseida no se lamenta por su concubino, tampoco por su segundo raptor, Agamenón.
lamenta la pérdida de la amable dulzura de Patroclo, que aparece conectado a la emocionalidad de las mujeres, ya desde el símil del inicio del canto 16, cuando llora como una niña aferrada a las faldas de su madre. Sin embargo, más divergente aún es el contenido del lamento de Briseida. Briseida expresa la prolepsis del destino de Andrómaca y del cualquier otra troyana a las que Aquiles piensa inundar de lamentos. Briseida es viuda, es huérfana de padres y hermanos, y lo divergente en ella es que es Patroclo el que sosiega su llanto, y lo sosiega con la promesa de un matrimonio con Aquiles, celebrado con banquete y viaje hacia Astía. Es el texto que están viendo desde hace rato. Ni siquiera me permitiste llorar cuando el veloz Aquiles asesinó a mi esposo y destruyó la ciudad del divino Mineto, sino que me asegurabas repetidas veces que me establecerías como legítima esposa del divino Aquiles, que él me llevaría en sus naves hacia Astía y celebraría la boda junto con los mirmidones. Por eso te lloro sin cesar a ti, un muerto siempre dulce. La suerte de la cautiva parece aceptada por Briseida. Para sobrevivir, lo mejor era convertirse en esposa del asesino de su familia. En definitiva, su vida, subsidiaria de un varón, solo adquiría seguridad bajo el amparo de otro varón. A Andrómaca ese destino le repugna. A Briseida ese futuro probable le acalla el llanto. Diríamos modernamente que es un síndrome de Estocolmo, sin posibilidad psicológica de expresarlo para Homero, o una simple y pragmática representación de la realidad. Es preciso sobrevivir, aunque ello implique la sujeción, la sumisión a un raptor asesino. Tampoco podemos desdeñar que la propuesta de vida con Aquiles, asesino de su familia, es en el poema enunciada por Patroclo, quien le impide llorar a Briseida y le presenta como consuelo ese destino, es decir, una propuesta masculina para una pena femenina. En este caso, como ha sostenido de Jong, es más problemática la anulación de la voz de Briseida, que desaparece luego del canto 18, que la probable representación hecha por un autor, que presumimos masculino, de un estereotipo, nos preguntamos, de cautiva. De hecho, Briseida es un modelo de paciente sufrimiento. El segundo aspecto que quiero abordar, que es el de los esquemas narrativos y el poder femenino, lo hago por un interés mío particular de llamar la atención sobre los esquemas narrativos que sustentan a Ilíada y a Odisea. No voy a leer la traducción de estos textos porque los tienen allí a la vista. Sin abolir otras posibilidades de síntesis argumental, hay infinitas maneras de abordar los poemas homéricos, sin embargo hay dos situaciones narrativas coincidentes. En ambos relatos, una mujer es asediada por un grupo de varones. En ambos casos, tanto Helena como Penélope dan acceso a un tipo de poder. Sorprende, en medio de estos relatos de sumisión, la extravagancia de reconocer la necesidad de la figura femenina que brinda acceso o permite la recuperación del poder. Bajo los visos de una competencia masculina por una novia, subyace el poder narcótico de la belleza de Helena o el poder eficiente de la inteligencia de Penélope. Como ha sido dicho, en Odisea, los pretendientes compiten por la sabiduría. Penélope encarna el poder de una composición poética. Ella compone una trama que suspende el tiempo. Como un relato poético, los pretendientes deberán demostrar un conocimiento y una técnica que le brindarán acceso a la mujer y al poder. Allí tienen un ejemplo del texto de Ilíada, el famoso de Ilíada 9, y el que sigue es un pequeño texto de Odisea que plantea la misma situación, ¿no? Esta situación de la persecución o el asedio a una mujer por parte de un grupo de hombres o varones. ¿Es que Homero está representando facetas no congruentes? ¿Hasta qué punto esa mímesis puede corresponder a una realidad histórica? Más bien parecemos estar siempre ante un espejo roto respecto de lo femenino. Hay algo del antiguo poder de las divinidades femeninas mediterráneas en las poderosas mujeres de Odisea. Al menos es la propuesta de Blankenborg en un artículo reciente sobre Helena. Briseida es modelo de confinamiento, es cierto. Encapsulada en un lamento funeral, no vuelve a aparecer en Ilíada. Es decir,
la representación de lo femenino no resulta unívoca en Homero. No todas las cautivas reniegan de su destino, y cuando hay inteligencia, la casa prospera. Para servirme del título de Ana, feminidades, justamente lo que hay son feminidades en plural, nunca un único modelo. Si Briseida encarna el modelo de mujer sufriente y pasiva, con escasa o ninguna agencia o posibilidad de decisión, Penélope y Helena se presentan como agentes influyentes. Voy a pasar al tercer aspecto, la tercera viñeta, cómo aparecen lo masculino y lo femenino en el símil. No abundaré sobre la sofisticada galería femenina aportada por Odisea, porque excede los límites de lo que puedo presentar aquí, después habrá lugar para preguntas, deseamos, ¿no? Aunque sí deseo reflexionar sobre la perspectiva abierta por tres símiles de Odisea que complejizan un poco la descripción de la libertad o confinamiento de las mujeres. No hay duda del carácter masculino de la heroicidad y de la composición poética destinada a esa heroicidad. Pero Odisea pugna por introducir subrepticiamente otras probabilidades. En el canto 8, entre los versos 523 y 531, cuando Odiseo escucha las tres composiciones de Demódoco y llora, hay una doble percepción de su situación emocional, una por parte de Alcínoo y otra por parte del narrador. Estos temas cantaba el Aedo, rodeado de fama. En cambio, Odiseo iba quedando devastado bajo sus párpados. El llanto le inundaba las mejillas, como una mujer que llorase a su esposo, rodeándolo con sus brazos, el cual cayera dentro de su propia ciudad y de sus gentes, cuando intentaba repeler un día despiadado para la fortaleza y para los hijos. Y ella, tras ver que él se estremece en convulsiones y está muriendo, echándose sobre él, lanza agudos gritos. Los enemigos por detrás, golpeándole la espalda y los hombros con sus lanzas, la conducen a la esclavitud para que obtenga fatiga y miseria, y sus mejillas se consumen a causa de la más miserable angustia. De semejante modo, Odiseo esparcía un llanto miserable debajo de sus ojos. Regularmente el símil proyecta sobre el mundo de la naturaleza una situación humana que de ese modo resulta propulsada, objetivada a otra dimensión. El símil sintetiza acabadamente una situación. En este caso, la situación emocional de Odiseo, que circunda toda la expansión del símil con el llanto. Lo aleatorio proyectado en el símil se expresa en esos verbos en subjuntivos, klaiesi, pésesi, cuyos sujetos respectivos son una mujer y un varón afectados por la guerra. Sin embargo, esos hechos eventuales y circunstanciales se trasladan a la enunciación de la realidad rotunda de la muerte, y los gritos de lamento, así como expresan la certidumbre de lo real en el caso de los golpes, la esclavitud y la consución en el llanto, expresan también la transferencia de una situación femenina a una masculina y de una situación masculina a una femenina. En otras palabras, las circunstancias de la muerte pueden ser aleatorias. Lo irreemplazable es el dolor y el destino de la cautiva, que recibe un ponos. Es decir, su fatiga puede implicar hasta incluso una maternidad indeseable. La probabilidad a la que es propulsado Odiseo por el recurso al símil lo arroja al mundo de las emociones y dolores femeninos. Pero esas emociones son suscitadas por una composición poética. Esta feminización de Odiseo sintetiza su desvalimiento y el desvalimiento femenino en la peor de las circunstancias. ¿Por qué Odisea hace esto? Entrecruzar en este símil masculinidad y feminidad. El héroe emocionado es como una mujer en la inminencia de su viudez, ante el abismo de la esclavitud. La reiteración de las palabras con la raíz eleos, nelees, eleinozato, eleinon, acrecienta la emoción dominante en este pasaje. En pocas líneas, y con su valor sintético propulsivo, el símil resumen la biografía de las cautivas, con un léxico similar al que utiliza Andrómaca, tanto en el canto 6 como en el canto 22 de Ilíada.
También se muestran con la misma escasez de elección las esclavas de Odiseo, ajusticiadas en su palacio, en un texto donde no hay cautivas de guerra como en Odisea. Claro que es el llanto el elemento de transferencia, e interpretar el sentido del símil del canto 8 nos puede conducir tanto a la defensa genérica de la mujer atropellada con los golpes arteros por la espalda, como a la exaltación del héroe, que puede emocionarse como una mujer. Quizá lo más certero sea comprender que Odisea se muestra versátil al observar el mundo femenino. No abjura de la real opresión existente, pero admite una interacción entre cruzamientos entre las dimensiones masculina y femenina. Si hay un paradigma de desvalimiento absoluto, ese es el de la cautiva. Hay una subrepticia mirada de Homero sobre estas vidas femeninas que requiere de esta cautiva en el símil para parangonar la experiencia de Odiseo y enunciar su pena. Felson Rubin ha clasificado este tipo de símiles como símiles inversos, donde se transfiere la agencia del sujeto de masculino a femenino y viceversa. Si me permiten, voy a ir a otro ejemplo interesante, que está en el canto 19, entre las líneas 106 y 114, pero referido a Penélope, quien resulta en este caso proyectada al mundo masculino. Voy a leer solamente la traducción. El astuto Odiseo respondiendo le dijo: «Oh mujer, ninguno entre los mortales sobre la infinita tierra podría reprobarte, pues efectivamente tu gloria llega al vasto cielo, así como la gloria de un rey sin defectos, el cual, temeroso de los dioses, gobernando en medio de muchos y poderosos varones, alzase sobre sí las obras justas, y una tierra bruna le produjese trigo y cebada. Los árboles se inclinaran por el peso de los frutos, las ovejas pariesen constantemente, el mar ofreciese peces, y gracias a su buen gobierno, las gentes prosperasen en excelencia bajo su poder». El enunciador del símil no es el narrador, sino Odiseo, que reabsorbe sus propias palabras de identificación ante los feacios en la línea 20 del canto 9 y las aplica a Penélope. También con la virtualidad sintética del símil, un cleos femenino adquiere igual extensión que el cleos masculino de Odiseo. Todo ello según el hábito del relato épico, es decir, una repetición con diferencia significativa y como antesala de la descripción de un buen basileus, un contenido realmente inusitado para una figura femenina. Es Odiseo quien atribuye a Penélope un estatuto que le pertenece a él y que se ha autoatribuido un cleos con la misma extensión, y que no recibe en realidad ser atributo ahora o propiedad de varones, clea, andrón, sino que tiene una dimensión espacial. El símil traslada a Penélope al poder del rey, a su estatuto social, y el punto de parangón es el concepto de clave de la masculinidad heroica, el cleos. Sin embargo, la semejanza instalada, y este es el juego sofisticado de Odisea, es instalada por un rey que está oculto en el enunciador del discurso. En líneas generales, reedita la representación masculina del mundo femenino, aunque haya una ponderación elogiosa e inefable en estos pocos versos de una figura tan sofisticada como la de Penélope. Un análisis sucinto del símil descubre que el buen rey no presenta falla, amímonos. Tiene un comportamiento piadoso, feudez, y la ejecución de una justicia de buen grado le corresponde, eudiquías. La toma sobre sí como responsabilidad y eso permite activar el sistema productivo. Cereales, frutos, ganado, peces y un pueblo excelente se derivan de esa cualidad amímon del rey. No puede pasar desapercibido que para la matriz productiva de Odisea, en un contexto extrabélico, la actividad rural es la que produce un estado de bienestar, resultado de una buena hegemonía, este concepto que está aquí, euegesíes.
Las cualidades del rey son transitivas entonces, se transfieren a su gente y causan una prosperidad propia de la excelencia, aretosi, no cualquier riqueza de bienes. Por una parte, esta reversión de las cualidades masculinas del poder, bien ejercido, sobre Penélope, declaran la inédita situación de esta figura femenina que encuentra las criptas por las cuales adquirir alguna libertad. Y lo logra a través de la tarea más convencionalmente atribuida a las mujeres, el tejido. Por otra parte, ese constante valor sintético propulsivo del símil impele la proyección de la figura del rey sobre quien pronuncia el discurso y contradice la situación de Ítaca. La atraviesa con una utopía impelida hacia el porvenir, porque en el momento en que se enuncia este discurso, la situación es gravísima. Es decir, la fama de Penélope es vasta, pero la situación en Ítaca dista de mucho de ser la que en el símil se presenta, sobre todo en los aspectos de la producción de los campos que el buen rey garantizaría. Puesto en boca de Odiseo, este símil proyecta la utopía de la mejora en el bienestar que el poder de Odiseo restaurado impondría. Aunque pondera a Penélope, su fama es solo abarcable y comprensible en términos masculinos. Vuelvo a insistir, Odiseo avanza en la representación de las figuras femeninas, tiene dificultades en la representación de las mismas por los rasgos culturales e ideológicos, y también podríamos añadir políticos de su contexto de producción y de su historia textual. El símil inverso reconoce en Penélope una figura agente, que es capaz de modificar la realidad de su pueblo. También continúa la línea de estrategias discursivas de Odiseo, que hace del símil un Priamel de cualidades de Penélope, justamente en el canto en que se exponen la devastación de sus bienes y los deseos frustrados de Penélope. Es preciso leer la amorosa indefinición de Penélope como el incipiente aflorar de la subjetividad femenina en el deseo. En ese mismo canto, en las líneas sucesivas, el narrador le atribuye a Penélope una palabra clave. Este texto no lo voy a exponer, solamente vamos a pasar ya al símil. La palabra que le atribuye es Poceusa. Penélope dice: se me deshace el corazón deseando, anhelando a Odiseo. Este deseo femenino no tiene contraparte semejante en el deseo de Odiseo, porque ya sea anunciado por el narrador o por el mismo personaje, anhela ver el humo de su casa o de la tierra de sus padres. No hay una referencia concreta al anhelo de una mujer. Me referiré por último a este texto que ya tienen a la vista, que es el símil del canto 23, entre las líneas 233 y 240. Y con esto ya voy cerrando. Hablaba así y a él le suscitó un deseo de llorar más aún. Lloraba abrazando a su dulce esposa de delicada inteligencia. Como cuando eventualmente aparece gozosa la tierra para los que están nadando, a quienes Poseidón les despedazó en el medio del mar una nave bien construida, vapuleada por el viento y un enorme oleaje. Pocos huyeron desde el mar espumoso hasta la tierra firme, y mucha sal estaba incrustada en su piel, pero pisaron gozosos la tierra, tras haber escapado a la desgracia. De semejante modo, entonces, el esposo era un gozo para ella. Al verlo, y para nada, le quitaba de su cuello los blancos brazos. Conforme avanzamos en Odisea, las inversiones en los símiles o las cualidades atribuidas a los personajes femeninos muestran una apertura a la representación de la intimidad o la subjetividad, siempre claro dentro de los límites épicos. Destacaré la síntesis significativa expuesta por este símil. La identificación entre la tierra y la mujer es tradicional en el mito, pero en este caso el símil resume la experiencia de Odiseo. Él es el náufrago que ha llegado a tierra con su nave destrozada por Poseidón y oculta en la pluralidad de los que nadan, en el participio nejomenoisi, está la experiencia individual de Odiseo. La repetición de palabras con la misma raíz, aspacios, aspacio y aspastos, un gozo que transita desde la tierra a los náufragos, al esposo, instala esa alegría de encontrar la tierra firme que es la mujer. El símil realiza una serie de inversiones y también una vuelta hacia atrás. El náufrago ha sido Odiseo, para quien sin duda la tierra patria es el puerto anhelado. En el símil, la emoción de la alegría o el gozo
hace de Penélope un náufrago, que se aferra al cuello de su esposo, su tierra firme. No menos notorio es que Penélope, artífice de una extraña amorosidad del tiempo, un detenimiento que lo vuelve atrás en el tejido, recibe en el símil la dinámica del viaje a nado, y que Odiseo, metáfora del transcurrir y del moverse más allá de los límites, quede en este caso anclado y estático como tierra firme. Me he referido a la línea reiterada en Ilíada sobre las mujeres expertas en labores sin falla. En el texto de este último símil, Odiseo altera la fórmula. Esta construcción alomorfa, me voy a permitir señalarla con el cursor, Kedna y Duyan, cambia el contenido de la experticia, la vuelve inteligencia y relativa a cosas sutiles o delicadas. Es una preciosa definición. Estas proyecciones de lo femenino en los símiles, estas inversiones de las que he hablado sobre lo masculino y lo femenino en el símil, por una parte muestran una adjudicación más libre de los distintos roles. Siguen presentando la limitación propia de una representación ligada a perspectivas epocales o autoriales del narrador, muy difíciles de establecer, más aún con un autor como Homero que constituye para nosotros un paradigma de autoría masculina, a pesar de que nunca podemos terminar de afirmar que existió un Homero. He repasado brevemente la situación de la paciente y cautiva Briseida, los esquemas narrativos que admiten una agencia de las mujeres, ya que de no verse así carecerían de sentido todas las exculpaciones posteriores que ha recibido Helena, y finalmente los tres símiles que ofrecen un intercambio. No quedan abolidas sin dudas las realidades aterrorizantes que sufren las mujeres de Ilíada, o las que asumen las mujeres de Odisea. Por ejemplo, una esclava puede ser asesinada, o un grupo de esclavas, y el narrador manipulará la situación y la expondrá como una ejecución de justicia. Algunas mujeres pueden ser respetadas como Euriclea, aunque sean esclavas, precisamente como declara el texto, por el temor de un varón a los reproches de otra mujer. Se puede estar confinada a una habitación por el propio hijo, como le pasa a Penélope, y como parece ser necesario para Telémaco en su proceso de madurez y en su ejercicio de autoridad, mandar a su madre al tálamo, quien ordena que se encierre, ¿no? Tampoco puede negarse que hay en Odisea una permeabilidad colaborativa entre lo masculino y lo femenino que desarticula los roles. Las figuras femeninas de Homero desarrollan todos los rangos imaginables, desde el cautiverio con voz de lamento funeral hasta la libertad, restringida por cierto, pero cuando hay necesidad de expresar una perspectiva novedosa, propulsiva, es un recurso poético, el de inversión de los roles en el símil, el que abastece la expresión de la realidad representada. Como siempre, el arte nos permite ir hacia un más allá. Muchas gracias y espero no haber abusado del tiempo, y gracias a Lidia por permitirme continuar generosamente. Cedo la palabra a mis colegas y dejo de compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, por esta intervención que lamentablemente pude escuchar a medias, podría decir, mientras se solucionaban los problemas técnicos. Agradezco la comprensión de todas las participantes del panel, y Elsa, el compartir esta coordinación. Muchas gracias. Ahora vamos a dar entonces, espero que sin inconvenientes técnicos ahora, dar lugar a la participación de la doctora Elsa Rodríguez Sidre, profesora asociada de la Universidad de Buenos Aires y, bueno, muy querida colega, al igual que Graciela, investigadora CONICET, que por supuesto es una especialista en el campo de las figuras femeninas, en la tragedia, y particularmente en la tragedia euripidea, con muchas de sus publicaciones, inclusive sus traducciones. Así que sin más preámbulos, te doy la palabra, Elsa, para la intervención Griegas en confinamiento, en Ifigenia entre los tauros, y Helena en Helena de Eurípides. Muchas gracias, Lidia. ¿Se escucha bien?
Perfecto, Elsa, se Sí, escucha muy va. bien. Bueno, entonces empiezo. La crítica suele comparar a Ifigenia entre los Tauros, Kirka 412, con Helena 412 a.C., por una gran similitud dada en el tratamiento de sendas protagonistas: su forzada expatriación, el espacio bárbaro, el plan de escape, etc. El objetivo hoy aquí es focalizar en estas dos mujeres trágicas para analizar, por un lado, el grado de confinamiento en el que se encuentran, y para eso compararemos los respectivos espacios, y por el otro, la agencia que ambas mujeres llevan adelante para poder librarse de tal confinamiento. Vayamos en primer lugar al espacio. Nos encontramos en ambas tragedias con dos mujeres que viven confinadas en unos lugares distintos de la Hélade, a los que han llegado por sendos desplazamientos operados por una divinidad. Además, ambos desplazamientos se han dado a través del éter y han implicado duplicaciones y o sustituciones. En efecto, en Ifigenia entre los Tauros hallamos a la hija de Agamenón rescatada por Ártemis del sacrificio Náulide y trasladada a la Táurica, hoy Crimea, donde la instala como sacerdotisa de su templo y le encarga las lustraciones previas a los sacrificios. La sobrevida de Ifigenia en tierras bárbaras gira en torno de tales rituales y, de hecho, el escenario está conformado precisamente por el templo de Ártemis, con un altar por delante donde se ejecutan sacrificios humanos. En Helena, la esposa de Menelao, en lugar de partir a Troya con Paris, fue transportado por Hermes a Egipto. Mientras su Eidolon desencadena la guerra en Troya, una Helena, inocente, guarda fidelidad a su marido en las tierras del rey Proteo, quien le ofrece refugio y custodia. La muerte del rey abre una situación de peligro por cuanto el sucesor, Teoclímeno, pretende su lecho. En sus respectivas relaciones con el espacio de confinamiento, ambas tramas presentan varias similitudes y algunas diferencias. Comencemos por las primeras. Aun si los puntos de partida de los desplazamientos de estas mujeres son bien distintos, en el caso de Ifigenia, ella se hallaba en pleno desarrollo de su violento sacrificio en Áulide, mientras que en Helena, se encontraba juntando flores, típica imagen de una Parcenos, por otra parte. Ambos textos coinciden en apelar a verbos de gran contundencia para describir los respectivos traslados. Ifigenia fue arrebatada por la diosa, mientras que Helena es raptada por Hermes. Por otro lado, ambas mujeres son trasladadas por el éter tras un proceso de duplicación y o sustitución. En Ifigenia entre los Tauros, el salvataje del sacrificio por Ártemis se da a través del reemplazo de la joven por una sierva, aunque el texto da a entender que en Áulide ha quedado un cadáver de Ifigenia. Esta duplicación se replica en la Táurica, por cuanto no solo la hija de Agamenón llega desde el éter, sino también la estatua de la diosa, cuyo culto está atada a la joven, y que también será objeto de un rescate en la trama de la tragedia. En Helena, la duplicación con el Eidolon estructura toda la obra. La Helena de carne y hueso marcha a Egipto, mientras que la imagen que acompaña a Paris a Troya fue insuflada por Hera, significativamente a partir del éter. Otro punto clave para nuestro análisis es que tanto Ifigenia como Helena son trasladadas a un espacio distante, tan lejano como para volverlo incomunicable. En Ifigenia entre los Tauros, Ifigenia, en diálogo con el coro, se lamenta que muy lejos, Telose, en verdad, habito de tu tierra y la mía. Helena es más contundente en sus palabras y dice, en los versos 694-697, y a mí un dios me arrojó desdichada y maldita, lejos de la patria, Apote Polios, de mi ciudad, Patrido Sapo, y de ti, Apote Fesen, el día en que dejé tu palacio y tu lecho, pero no partiendo hacia bodas deshonrosas. Inclusive ambas tragedias marcan la imposibilidad de escapar por tierra. Helena le plantea el problema a Menelao en el verso 1042, cómo huir si desconocemos las llanuras de esta región bárbara, e Ifigenia le asegura a su hermano que si escapa por tierra encontrará, cito, la muerte entre bárbaras tribus y por caminos que no son caminos. Versos 886-887. En Ifigenia entre los Tauros se suma además la descripción del Ponto Euxino como un mar inhóspito, imposible de atravesar. De esta manera, la región táurica y Egipto funcionan como espacios de confinamiento singulares, pues vienen constituidos por la propia región. No se trata de mujeres enclaustradas, de hecho circulan libremente por palacio o por templo. No hacen falta cerrojos o cadenas
para evitar su huida. A la manera de las deportaciones insulares, el espacio es tan alejado que la huida es impensable. Notemos que recién se les ocurre escapar con la llegada de varones de sus grupos de parentesco, con una nave en el caso de Ifigenia entre los tauros, mientras que en Helena el plan de escapatoria precisará incluir el acceso a una embarcación que no está por el momento disponible para los griegos. Otra característica, es que este espacio distante es además calificado como bárbaro. En el prólogo, Ifigenia nos presenta al bárbaro Toante, el rey del lugar, que reina sobre bárbaro, con bárbaros junto en el verso 31. Y en la lectura de la grilla pide a su hermano, llévame lejos de esta tierra bárbara, barbarugues. Helena en la Paros nos cuenta que fue expulsada de su patria por los dioses y enviada a estas costumbres bárbaras, 273, pues todos los bárbaros son esclavos a excepción de uno. Y ante Menelao en el episodio segundo exclama, te salvaste de Troya, una región bárbara, pero has vuelto a caer bajo bárbaras espadas. Mención que incluye en el horizonte a Troya, tradicionalmente considerada como el espacio más helenizado del mundo bárbaro. En ambas obras, por otro lado, el espacio se halla fuertemente cargado de valencias simbólicas ligadas a lo tanático. En el caso de Egipto, ya Foley ha analizado este lugar como tierra de los muertos en su análisis de Helena como un ánodos drama. El escenario mismo es mortuorio. Presenta una suplicante Helena postrada ante la tumba de Proteo. En otro momento hemos analizado además la imaginería de las sirenas, recurrente en esta obra, y su relación con lo tanático. Agreguemos también el juego especular que se despliega entre Helena y Perséfone en el Estácimo II. Además del plano simbólico, hallamos amenazas cercanas. Helena le pide a Teucro en la Párodos que huya antes de que lo vea el hijo de Proteo, pues mata a todo heleno extranjero que cae en sus manos. Y en Ifigenia entre los tauros, la trama viene signada por definir a la región táurica como una donde se sacrifica a todo extranjero que llegue a esas tierras, donde la diosa Artemis se complace en los ritos de la fiesta, de la que solo el nombre es bueno. Ifigenia dice, lo demás lo callo, temiendo a la diosa, pues sacrifico a todo hombre griego que arriba esta tierra, según una ley antigua de esta ciudad. Yo oficio el rito, pero de las muertes se ocupan otros, en secreto, dentro de este recinto de la diosa. Scorumunis Tabrinum señala que no debemos concebir a la región táurica como la costa colonizada del Mar Negro, que comercia y se comunica con el mundo griego en época de Eurípides, sino como una construcción literaria, un estado prototáurico, asentado en la asociación mítica negativa del área del Mar Negro, con el tipo de bárbaros del norte que poblaban la conciencia antigua griega. Además, en esta tragedia, Eurípides carga las tintas con las referencias a la oscuridad, referencias que a su vez se asientan en imágenes marítimas que refuerzan la idea de la región táurica como un espacio del que no se regresa. Como vemos, son numerosas las homologías entre Ifigenia entre los tauros y Helena en lo que concierne a la relación de las protagonistas con el espacio. Sin embargo, se pueden detectar algunas diferencias que el dramaturgo despliega en ambas tragedias. Por un lado, la relación entre estas mujeres y sus lugares de confinamiento no es la misma. En Ifigenia entre los tauros, Ifigenia se nos ha presentado como la sacerdotisa de los rituales. Toante, al entrar en escena en el cuarto episodio, la llama guardiana de las puertas de este templo, y el coro de griegas la llama déspoina, señora, ama. Sin ninguna duda, Ifigenia goza de un estatus que le confiere un margen de maniobrabilidad con capacidad de iniciativa y de persuasión. Helena, por su parte, ha pedido simbólicamente asilo ante la tumba de Proteo, se halla suplicante buscando refugio ante una amenaza representada por el propio gobernante. Ella presenta una mayor indefensión frente a una situación previa más segura. Ante la pregunta del corifeo de con qué simpatías cuenta en el palacio, ella responde, todos son mis amigos, a excepción del que intenta desposar. Evidentemente, una distinta situación personal establece diferentes relaciones con el espacio. Es de remarcar el contraste entre el estatismo de la escena en la tumba de Proteo con la capacidad de movimiento de Ifigenia en el templo. Por otro lado, si bien ambas protagonistas describen sus espacios de confinamiento como geografías bárbaras, evidentemente nos hallamos ante dos barbaries que no parecen ser del mismo tipo. Egipto se nos presenta como un espacio más civilizado, la táurica como más salvaje. En Helena hallamos la tumba y el palacio donde la muerte aparece encarrilada, encerrada en esa tumba, lugar que Menelao describe con precisión en los versos 546-47. Presenta gradas,
columnas, fuegos sacrificiales. Aparecen además referencias a la opulencia, el esplendor y la fortaleza del palacio y la ciudad. En Ifigenia entre los tauros se conforma un escenario más rústico, que además denota una presencia de la muerte de manera más ruda, hasta caótica. Recordemos el estupor de Orestes y Pílades al llegar y ver los altares con restos de sangre, cabezas, partes de cuerpo. Incluso dudan de que tal sea el altar de Ártemis. El coro en el primer estácimo nos dice que llegó a una tierra insociable, salvaje, donde la sangre humana empapa los altares y el templo porticado de la hija de Zeus. La misma Ifigenia se presenta en la Párodos como un huésped del mar inhóspito, morando en casa de salvaje alimento, sin esposo, sin hijos, sin ciudad, sin amigos. Ágamos, Atennos, Ápolis, Áfilos. Otra diferencia a considerar es que al final de Ifigenia entre los tauros, el espacio de confinamiento resulta transformado tras el accionar de Ifigenia y no ocurre lo mismo con el Egipto de Helena. La táurica aparece con el pedestal vacío, sin la imagen de la diosa y sin su sacerdotisa. El lugar entonces sufre un cambio de naturaleza en tanto que el templo, vaciado de su imagen, pierde su sentido. En cambio, en Helena, Teoclímeno queda frustrado en sus planes, pero Egipto sin Helena sigue siendo Egipto, incluso en una situación mejorada con el conflicto entre Teoclímeno y Teónoe, solucionado por los Dioscuros. Por último, si consideramos que el espacio de confinamiento se define también por contraposición con aquel al que se añora volver, también vamos a hallar una diferencia en una y otra tragedia en cuanto al espacio de regreso. En efecto, la situación será distinta en el futuro dramático de cada obra. En Helena, Esparta es añorada para su regreso, y Helena lo logra a pesar de las dudas sembradas respecto de ella o el coro. Incluso recurre a la aprepsis en los versos 57 y 58, donde dice: al dios Hermes he oído decir que todavía habitaré la ilustre llanura de Esparta. En Ifigenia entre los tauros, también Ifigenia expresa su deseo de volver a Argos en diferentes momentos de la obra, y Orestes le promete establecerla en Micenas, pero la diosa decide otro destino, el templo de Braurón, cerca de Atenas. Pasemos al segundo eje de esta presentación, ligada a la agencia de los personajes. Hasta aquí vimos la relación entre estos dos personajes femeninos y su espacio de confinamiento. Pero sabemos que en ambas tragedias nos hallamos ante mujeres que logran romper con tal confinamiento y regresar a sus tierras de origen, y todo es por su propia agencia. En esta cuestión hallamos varios puntos comunes entre ambas tramas. En primer lugar, encontramos una planificación a cargo de las propias mujeres confinadas. Ambas idean el plan de escape con los varones de la familia que fortuitamente han arribado a ese espacio. En los dos casos, este debe ser por mar, como dijimos, las dos tragedias marcan la imposibilidad de escapar por tierra. En Ifigenia entre los tauros se halla disponible una nave anclada con cuerdas de lino, verso 1043, donde están los compañeros de Orestes y Pílades. En el otro, será el mismo Teoclímeno quien se ocupará de proporcionar una nave con 50 remeros que encontrarán en ella su muerte. El anagnorismos es el punto de inflexión para la planificación en ambas obras. Pero cabe notar que en Ifigenia entre los tauros asistimos a dos ardides urdidos por Ifigenia. Cuando la hija de Agamenón nota que los dos extranjeros son helénicos como ella, se propone salvar a uno de ellos para que lleve una tablilla a los suyos. La lectura de la tablilla da lugar a la anagnórisis y al ardid segundo y definitivo. Ahora bien, Ifigenia no solo revela capacidad de agencia propia, sino también habilidad para el diagnóstico. En el tercer episodio, antes de idear la solución de sus problemas y preguntándose cómo podrían evitar la muerte y apoderarse de lo que quieren, agrega: pues en esta debilidad está el regreso a casa, y esta es la voluntad. Ella rechaza las palabras de Orestes con argumentos, conocimiento y sentido común. En el verso 1029 enuncia: creo que tengo una idea nueva, un invento nuevo, kainon exereuma. La desarrolla en el verso 1031, me serviré de tus sufrimientos como estragema, sofisma, sí. Y esto significa que Orestes, como matricida, resulta que es impuro para el sacrificio, y por ello debe purificarlo con agua de mar, y también a la imagen de la diosa, porque para Toante, siguiendo el discurso de Ifigenia, claro está, Orestes la ha tocado. El ardid de la espartana en Helena incluye asimismo lo tanático, pero en clave de ritual funerario y no del sacrificio. Le propone a su esposo pasar por muerto,
llevarán a cabo un fingido rito fúnebre en medio del mar en una nave provista por Teoclímeno para honrar al falso difunto. El ficticio ritual comienza en tierra, ya que Helena cambia por completo su apariencia en señal de duelo, con cambio de vestuario, corte de pelo y afiamiento de rostro. En segundo lugar, queremos destacar el rol secundario que tienen los varones. Ambas protagonistas resuelven todo el tiempo situaciones que se presentan para completar el plan de escape con Orestes, Pílades, Menelao y los hombres que los acompañan, y para responder apropiadamente a las objeciones de los reyes Toante y Teoclímeno. Hay asimismo en los textos una explicitación de la responsabilidad de estas mujeres en el engaño y de la habilidad femenina para la astucia. Orestes sentencia, pues hábiles las mujeres para descubrir tretas, técnicas, tecnas, en el verso 1032. El mensajero lo deja en claro en el verso 1291. Han escapado de lesiones de la hija de Agamenón, Buleumaton. En el verso 1355 la califica como dolia tecnémata, engañosa estratagema. En Helena es Teoclímeno en el verso 1621 quien se presenta: ay de mí desdichado, presa de astucias femeniles, se han desvanecido mis bodas, podemos agregar, tal como he leído Lon de Helena. Pero es de notar que, además de su capacidad de planificación, es crucial su capacidad de persuasión mediante, por un lado, la obtención de cómplices y por otro, la cooptación de los propios carceleros, por decirlo de algún modo. En cuanto al primer punto, la obtención de cómplices, el coro posee un rol clave. En Helena, la protagonista les pide la complicidad del silencio y habla de una eventual salvación. En Ifigenia entre los Tauros, se va más allá y además de pedir el silencio, que fue sugerencia de Orestes, se le promete la vuelta a Grecia. Si me salvo, le dice Ifigenia, os llevaré salvas a la Hélade para que participéis también vosotras de mi suerte. Y de hecho, en esta tragedia, todo ser griego vuelve a Grecia. Es de notar que además de evitar la delación, el coro interviene en la acción por su cuenta, engañando al mensajero que porta las novedades al rey, en el verso 1292 y siguientes. Ahora bien, no solo el coro debe apoyar a las griegas, también necesitan que otros personajes devengan cómplices, absolutamente necesarios por ser omniscientes y por la capacidad que tendrían de frustrar y sabotear los planes de escapatoria. Nos referimos a Teónoe y Ártemis. Ifigenia suplica a la diosa en el tercer episodio: soberana, tú que me salvaste en los valles de Aude de las manos terribles de un padre asesino, sálvame ahora y salva a estos. Abandona, benévola, esta tierra bárbara y dirígete a Atenas. No te conviene habitar aquí, pudiendo vivir en una ciudad próspera. Le ruega, en Helena la espartana cae suplicante ante la divina hermana de Teoclímeno. Le ruega que no le comunique a su hermano el plan y argumenta extensamente las razones por las que debe apoyarlos. No sacrificar la piedad, pensar en la voluntad de su padre Proteo y en lo que la divinidad desea, considerar lo que es justo. El segundo punto, la cooptación de los propios carceleros, viene representado en las órdenes de Teoclímeno y Toante de que sus servidores obedezcan a los extranjeros, parte clave de la perdición de ellos y del éxito del ardido. Es de destacar en varias oportunidades el manejo impecable de la ironía en el discurso de las protagonistas, tanto en el ejercicio del apeizó como durante la ejecución del plan. A modo de conclusión, podríamos decir que nos hallamos ante dos mujeres confinadas que son responsables de su propio escape para reinsertarse en el futuro extradramático en dos espacios nuevos de confinamiento, un nuevo templo a servicio de la misma diosa en un caso, el Oikos de Menelao en el otro. Presenciamos un paso de un confinamiento irregular, bárbaro, salvaje o violentado, eventualmente adúltero, a uno correcto, en buenos términos, civilizado. En Ifigenia entre los Tauros, Atenea, en tanto Ceapo Mejanés, indica a los dos hermanos qué debe hacer cada uno. En el caso de Orestes, instalar en el templo de Alas la imagen de la diosa Ártemis que han logrado sacar del mundo bárbaro, y, en el caso de Ifigenia, ser la sacerdotisa de esta diosa en Braurón. En Helena, los Dioscuros, también en calidad de Ceó y Apomejanés, sentencian que Helena deberá volver al yugo de sus primeras bodas, regresar a su casa y vivir con su esposo Menelao en el Oikos espartano. Estas dos mujeres lograron, gracias a su propia agencia, que las distancias fueran acortadas, que los espacios fueran trastocados, que las amenazas de esos espacios otros fueran diluidas. Los confinamientos extranjeros finalizaron. Ahora queda encarar los helénicos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Elsa, por esta lindísima conferencia, por esta intervención. Bueno, hay comentarios, pero vamos a dejar con todas las preguntas para el final. Hay muchas felicitaciones para la intervención de Graciela y ahora para la de Elsa. Y vamos entonces con la última intervención. Les pido que me confirmen si se escucha bien, dado los inconvenientes técnicos, y también si están viendo la pantalla que estoy compartiendo con la presentación. Si es así, entonces paso con mi intervención sobre, siguiendo a Eurípides, miradas fragmentadas del confinamiento femenino en Eurípides. Bueno, continuando entonces el eje del confinamiento en relación con los tres grandes tópicos propuestos para este encuentro, centraremos aquí la mirada en un corpus de características peculiares. No escapa a ningún especialista que nuestro conocimiento de la tragedia griega, como ha sido reivindicado recientemente, está determinado por la exigüidad testimonial de las escasas 32, quizás 33, piezas conservadas completas que constituyen nuestro legado de la antigüedad, y que este legado parece naturalizar en su omisión la vastedad de todo lo perdido, olvidando que el corpus trágico es, como ha sido recaracterizado, un corpus signado por la condición del trauma. Estoy utilizando las palabras de David Harvey. El corolario que de ello se deriva, como puntualizaban los editores de un volumen colectivo recientemente publicado justamente sobre los personajes trágicos femeninos en la tragedia fragmentaria, es que estos textos trágicos son en su mayoría objetos solo de estudios filológicos específicos y raramente integrados a una mirada interpretativa más amplia. Me refiero al volumen de Patrick Finglas y Lindsay Coe. Contraviniendo esta práctica, nos proponemos traer aquí algunos de estos textos, y para ello nos centraremos en el autor trágico del que más testimonios nos han llegado y el autor que más ha dado que hablar sobre la feminidad en el mundo griego, que es Eurípides. Algunos señalamientos preliminares merecen recordarse aquí. En efecto, Eurípides, y esto sí podemos afirmarlo con certeza, pese a ser el dramaturgo menos exitoso de su época y sin ser el autor que más tragedias compuso, resulta de entre los tres trágicos canónicos aquel del que más fragmentos en cantidad y en extensión se conservan. La información complementaria que estos fragmentos aportan, sin desconocer por supuesto el carácter hipotético que pudieran tener, bien merece ser tenido en cuenta. Y así, durante la primera etapa de su producción artística, esa que Webster catalogó como la de las malas e infelices mujeres de Eurípides, este autor exploró en varios de sus dramas el tema, que nos han llegado solo fragmentariamente, el tema del confinamiento femenino, ya como una forma de castigo, ya como una forma de control de una sexualidad intuida como peligrosa o desmesurada. Me refiero a tragedias como las cretenses, los cretenses, Esirios, Dánae, Alcmena. En fin, se trata de una serie de tragedias, en su mayoría producidas entre el 455 y el último cuarto del siglo V a.C., de la cual, por razones de tiempo, me voy a referir solamente a dos, los cretenses y Dánae, aunque ocasionalmente tenga que referir a las otras. Cierto es que estudios canónicos de mitología comparada, como el de Jane Fraser en La Rama Dorada, demostraron hace ya más de un siglo que la reclusión femenina como modo de asegurar la castidad de la mujer conforma los relatos de numerosas mitologías. Pero, en la tragedia griega, esta reclusión se define, diría, se favorece de manera singular. En dos publicaciones sucesivas del año 1990, el estudioso inglés Richard Seaford postuló que el confinamiento de la mujer en el mito trágico asocia fuertemente los rituales de boda y de muerte, y con ello contribuye a reforzar los peligros derivados de la problemática estructura matrimonial que sostiene el tejido de la polis. Fortalecida por la ambigüedad y la amplitud semántica de los términos que se relacionan con estos rituales, como por ejemplo tálamos, habitación interior de la casa, pero también habitación nupcial, habitación donde se atesoran bienes, cripta, un vocabulario, en fin, que Elsa Rodríguez Sidre haya analizado en un artículo sobre el vocabulario del lecho, quedos, alianza, pero también duelo, funeral,
En fin, la tragedia remarca así la transición iniciática por la que la mujer es trasladada en su matrimonio, muerte, desde el hogar paterno a un nuevo hogar desconocido, el de su marido, el de Hades. Poniendo en relación y en tensión temas como encierro, oscuridad y, contrariamente, la liberación dionisíaca, Seaford hacía hincapié en esas publicaciones en las implicancias rituales del confinamiento femenino, su vinculación estrecha con el teatro y el particular interés de la tragedia antigua, de la tragedia euripidea, en representar la problemática de la continuidad del oikos de la que la polis depende. Y con ello destacaba el modo en que el género, desde su propia configuración espacial, centrada en la dinámica del endon y el exon, ponía el acento en las formas y las consecuencias del confinamiento de las mujeres. En tal sentido, numerosas tragedias, y esto podría ampliarse no solamente a las del primer periodo, remiten a una u otra forma de confinamiento. Por ejemplo, el encierro en una gruta en el interior del palacio o de otro recinto, como en la tragedia Antíope, puede verse en la cerámica que ilustran estas tragedias, o la exposición o el destierro en la clausura de un cofre o arca, como en Alcmeón en Psofi de Buenauge, todas formas preventivas de cautiverio a fin de retener el control paterno o de la familia natal, o bien en otros casos el encierro como castigo a la amenaza de la pérdida de ese control, como sucede con las tragedias Álope, Melanipa la Sabia o Melanipa prisionera. Bien, de estas dos formas es de las que voy a partir para hablar de las tragedias seleccionadas que considero emblemáticas en tal sentido. Partiendo de la tragedia Dánae. Dánae es una tragedia que corresponde casi con certeza al primer periodo de Eurípides. Su trama gira en torno a la historia de la bella doncella hija de Acrisio, rey de Argos, que es el lugar de acción del drama. La tragedia sigue en esencia una estructura dramática semejante a otras obras de Eurípides, también perdidas, como Álope, Eolo, Melanipa la Sabia, con las que comparte la confrontación de una mujer con su familia natal, en particular con su padre, a partir de una maternidad ilícita provocada por un dios. Si bien Sófocles también habría tratado en dos tragedias de desconocida datación, algunos autores sostienen que se trataría de una misma tragedia, Acrisio y Dánae, los episodios más tempranos de esta historia, el drama de Eurípides resulta singular por la conjunción y duplicación del cautiverio femenino. En lo que refiere al mito, las desventuras de Dánae son mencionadas por Apolodoro en el libro 2, quien se inspiró probablemente en Ferécides. Es en esta fuente temprana del siglo V, parafraseada en los escolios de Apolonio de Rodas, donde aparecen puntualizados los episodios centrales del mito. Los hechos girarían en torno al oráculo revelado al rey Acrisio sobre su muerte a manos de su nieto, lo que lo llevaría a encerrar a su hija en la más temprana fuente de Ferécides junto con su nodriza en una cámara subterránea de bronce, un thálamos. Dánae es seducida por Zeus, metamorfoseado en lluvia de oro, y al descubrirse el vástago que da luz, que es nada más ni nada menos que Perseo, es encerrada junto con el niño por su padre en un cofre, una larnax en algunas fuentes quibotas, y arrojada al mar. El confinamiento aparece así entonces duplicado, un confinamiento preventivo y otro punitivo, cuyas formas y espacios se asocian recurrentemente a la boda y a la muerte, al menos así en las fuentes indirectas. El mito devino muy popular en la iconografía griega de la primera mitad del siglo V a.C., en las que advertimos que se fortalecen precisamente estas asociaciones, como en la crátera cáliz del pintor Triptólemo, que es la que está mostrando la diapositiva, o en la Hidria del Museo de Boston, donde Dánae es retratada como una novia, incluso después de su maternidad. Tálamos y Larnax, entonces, como ha defendido Mary Evatt en su libro sobre la ilegitimidad en el mundo antiguo, en el mundo griego, al combinarse entre sí fortalecen su polivalencia, pues al mismo tiempo que son lugares para mantener algo a salvo, designan un lugar que encierra algo valioso, aunque Acrisio se sirva de ellos
no para la preservación, sino para la destrucción o la aniquilación de su propia estirpe. El primero de los encierros de su hija en el tálamo muestra una coincidencia en las fuentes mitográficas y literarias griegas. Se trata de un tálamo de características particulares, un tálamo de bronce, expresión de la firme reclusión de la doncella. En tanto espacio de aprisionamiento, pone el acento en la significación de esta habitación, cuyo valor, al menos en un sentido que ya está presente en Homero, deriva de los tesoros que allí se guardan. En la determinación de Acrisiio, este valor reside en asegurar la virginidad de Dánae y viene a conjugarse, paradójicamente, con el sentido del término tálamos como cámara nupcial, puesto que el espacio de preservación de la doncella deviene al mismo tiempo el espacio de la unión sexual con Zeus. Por otra parte, Sálamos convoca el valor de tumba, ya que el tesoro que acumula esta habitación representa un tesoro encerrado en una cripta, enterrado, alejado del mundo exterior. Bueno, acerca de la reconstrucción de la trama de Eurípide, el principal problema claramente lo constituye la naturaleza misma del texto. Todos los fragmentos conservados de la obra, un total de 16 y poco más de 70 versos, provienen de Estobeo, por lo que el carácter gnómico poco permite concluir sobre la sucesión de los hechos. Tampoco es que aporta un vocabulario significativo sobre el espacio de reclusión femenino, un aporte que en cambio hallamos, aunque los textos son más paupérrimos, son paupérrimos también en Sófocles. Sí, en cambio, los textos de Eurípides insisten sobre la centralidad de la descendencia masculina, la superioridad de los herederos varones en varios de los fragmentos y la precariedad de la posición familiar de las mujeres, temas todos que se interrelacionan con los del confinamiento femenino, ya que, como se afirma en el verso 2 del fragmento 320, este género, el de las mujeres, es un género dysphylacton, difícil de custodiar. El confinamiento en su primera forma tendría lugar seguramente en la obra de Eurípides al comienzo, el segundo, en cambio, muy probablemente solo a través del relato de un mensajero y avanzado ya el drama. En todo caso, algunas pocas precisiones nos es posible establecer. El coro estaba representado por mujeres, probablemente amigas de Dánae. El prólogo, de carácter quizás narrativo, estaría a cargo de la nodriza, quizás de Hermes o tal vez de la propia Dánae. Acrisiio recibiría inicialmente con alegría la noticia del nacimiento de un niño, ignorante aún de que es su nieto y pensando que es suyo. El descubrimiento de los vestigios de oro en el tálamo de su hija lo llevaría a una confrontación agonal con esta, de la cual se han conservado varios fragmentos, en la creencia de que ha sido seducida por un hombre rico. Descubierta la verdad, el padre castigaría a la hija, condenándola a una nueva forma de encierro. Pero este castigo sería, al parecer, en Eurípides, resultado de la súplica de la joven madre, que logra conmutar la amenaza inicial de muerte sobre el niño, por parte de su abuelo, por la exposición de ambos, tal como testimonian los fragmentos 323 y 329. La consumación de dicha exposición sería referida por un mensajero, esto lo testimonia el fragmento 330, y finalmente en el Éxodo, la intervención ex machina de Tetis, Atenea, o menos plausiblemente el dios Hermes, permitiría anunciar desde el Theologeion, de un modo característicamente euripideo, que el niño Perseo era descendiente de Zeus y que Dánae y su hijo habrían llegado sanos y salvos a la isla de Sérifos. En cualquier caso, y más allá de los paupérrimos testimonios con que contamos, el tema del confinamiento femenino y la confrontación de Dánae con su Quirios, un tema que, como dijimos, preocupó a Eurípides, tiene una particular formulación en Dánae, y es que la necesidad de reafirmar el control del Quirios de la familia natal precede en esta obra al confinamiento como forma de castigo derivada del descubrimiento de la inconducta de la hija. Lo precede y a la par lo reafirma en la doble forma que incorpora a la trama y que Eurípides dota de particular pathos incorporando temas como el autosacrificio materno. Paso ahora
a la segunda de las tragedias fragmentarias: el castigo a una sexualidad descontrolada en las cretenses, en los cretenses. Es una tragedia que corresponde casi con certeza a la temprana producción euripidea y remite a la historia de Pasífae, la esposa del rey Minos, seducida por el amor al toro, de cuya unión nace un hijo bastardo de singular naturaleza híbrida, el Minotauro. La protagonista femenina pertenece, como insistía Kenneth Redford, a una estirpe de mujeres cretenses fuertemente transgresoras, sobre las cuales Eurípides configuró varios dramas, todos pertenecientes al primer período y de los que añadiré a los mencionados, los cretenses, Odictis y las dos versiones de Hipólito. Nuevamente, Apolodoro constituye nuestra principal fuente mitográfica para la reconstrucción del drama. Para asegurar su reinado sobre Creta, Minos ruega a Poseidón un portento confirmatorio, con la promesa de ofrecerlo luego en honor del dios. Poseidón envía entonces un toro, pero Minos se niega finalmente a sacrificarlo, por lo que aquel hace que la reina se enamore del animal. Recurriendo a la ayuda de Dédalo para la construcción del artificio de una vaca, Pasífae se une al toro, engendra y da luz al Minotauro. En la obra de Eurípides, la trama, que debemos considerar sustancialmente perdida, giraba en torno al juicio y al castigo de la mujer adúltera y del o los cómplices de su amorío una vez descubiertos los amores ilícitos. El tópico del confinamiento en la obra adquiere pues un carácter abiertamente punitivo que expresa la absoluta condena del adulterio y viene a reafirmar la necesidad del control sexual femenino por parte del esposo. El mito no tuvo, a diferencia de Dánae, el mito no tuvo un tratamiento trágico ni anterior ni posterior a Eurípides. Y, a diferencia de Dánae, la tradición iconográfica griega es prácticamente inexistente, a excepción de la imagen que se está reflejando de la crátera Apulia del siglo IV. Aún así, contamos con una ventaja en este caso. La evidencia textual, sin ser cuantiosa, no se limita únicamente a versos de carácter nómico, y con un total de casi 100 versos en los pocos fragmentos conservados, algunos de considerable extensión, se le otorga a los personajes cierta tangibilidad que no es posible advertir en otras obras perdidas. Sabemos que la tragedia, de la que ni siquiera contamos con una hipótesis, transcurría en Creta. Esto está testimoniado en el fragmento 472c, en el verso 3, en el palacio de Minos, en Gnosos. Hasta donde nos es posible afirmar con certeza los hechos serían los siguientes: el prólogo estaría a cargo de Poseidón o Afrodita, o de ambos, y la obra comenzaría en el momento en que Pasífae acababa de dar a luz al Minotauro. A la entrada del coro masculino de sacerdotes de Zeus que le da nombre a la obra, seguiría en el primer episodio un interrogatorio sobre el portentoso nacimiento, y a partir de allí el drama avanzaría hacia el progresivo descubrimiento de Pasífae, su defensa ante Minos y su consiguiente condena con un castigo al parecer análogo al de la Antígona Sofoclea, que alcanzaría a la nodriza que la había asistido. Poco claro resulta deducir, a partir de los escasos testimonios con los que contamos, lo que sucedería con los otros personajes del drama que se muestran en el testimonio iconográfico. Dédalo, autor del sacrificio que posibilita la unión de Pasífae con su amante y su hijo Ícaro. La sentencia implacable del rey, que proclama como castigo para la esposa adúltera y su sierva el encierro en este crypterion, este es el término el suplemento propuesto para el término del encierro de Pasífae. Esa sentencia es el corolario a la extraordinaria apología de Pasífae en el fragmento más extenso que se ha conservado de la pieza. Este fragmento, que es el 472c, como ya mencioné, comprende un total de 52 versos, de los cuales los versos 4 a 41 corresponden a Pasífae y los restantes a breves intervenciones corales que marcan su reci y a la sentencia final de Minos. En lo que es quizás la más verosímil de las hipótesis, aunque claramente los críticos no acuerdan en este punto, el pasaje sería quizás parte de una escena agonal. Pasífae habla ante un coro de sacerdotes iniciados y ante su esposo como rey y como juez,
de su propio comportamiento sexual transgresivo en una resis que Enrico Meda ha definido como estupefacente por el límite de libertad expresiva que alcanza este personaje femenino euripideo. En efecto, concentrándose por completo en su estrategia defensiva, la esposa no se muestra compungida por la naturaleza de su pasión contra natura, sino que, asumiendo los hechos, se sirve de una eficaz construcción retórica para demostrar su inocencia. La apología de Pasífae se divide así claramente en dos mitades, de equilibrado desarrollo en el fragmento conservado, determinadas por dos estrategias. En primer lugar, la proyección de la responsabilidad del adulterio a la fuerza compulsiva de una causa externa, de origen divino. Y luego, esto entre los versos 6 y 20 del fragmento conservado, y luego la invectiva contra su propio acusador, a quien ella contraacusa de los hechos de los que se le inculpa, por haber atraído el castigo divino al no sacrificar al toro y por exponer públicamente los hechos que ha tratado ella de mantener ocultos. Esto entre los versos 20 y 35 del pasaje conservado. Este último punto resulta especialmente significativo en su defensa y es el punto en que quiero centrarme. La transgresión que constituye el eje de esta apología, la violación de la fe conyugal por parte de una mujer casada y la descendencia ilegítima, tuvo en el mundo griego una gran relevancia jurídico-social, especialmente en Atenas, donde el adulterio femenino era considerado una falta grave, no solo por los hechos cometidos, sino por la deshonra que implicaba para quien lo padecía. De ahí que el coro de Eurípides se permita recomendar a su rey, en el fragmento que están viendo en la diapositiva, desde el inicio, el que enmarca la resis, la necesidad de ocultar bien, eucalipsai, los hechos. De ahí también que la propia Pasífae esboce su alegato de defensa como una anticategoría forzada, toda vez que se siente compelida a defender su inocencia frente a un hecho que ella ha tratado de ocultar y que Minos ha sacado a la luz, avergonzándola a ella y avergonzándose a sí mismo. Sin excluir el componente de ironía provocativa en la contraacusación de la esposa, y sin renunciar tampoco a la conclusión absurda que se deriva de ello, es decir, pensar que ocultar la evidencia del niño nacido podría haber contribuido a evitar el deshonor, no es menos cierto que el rey cretense ha olvidado que los esposos tienen algo en común, ha olvidado lo que comparten, metexon, que incluye la honra o la deshonra de la esposa, que es la honra o la deshonra del oikos. La conclusión del discurso, que es la que muestro en la diapositiva, la conclusión del discurso de Pasífae, es así una dura inculpación de la esposa que ella fortalece desafiando al rey a satisfacer su ira con un castigo sanguinario extremo que roza la práctica del canibalismo. El influjo de la técnica retórica en el discurso de Pasífae es evidente. Desde el punto de vista argumentativo, la singularidad radica en el tratamiento del tema de la responsabilidad que es llevado desde un comienzo a primer plano y puesto en relación no solo con la esposa transgresora, sino con el esposo damnificado, al que ella convierte en doble responsable de los hechos, en función de un control que no ha podido ejercer y un escándalo que no ha querido evitar. Los pocos versos que testimonian la intervención de Minos en el pasaje conservado muestran que éste no refuta en modo alguno la acusación de su esposa, y solo responde a su defensa, ordenando un encierro junto a la nodriza, un enclaustramiento en un lugar privado de luz, vale decir imposibilitado de acceso. Es importante destacar, sin embargo, la reacción del coro frente a esta sentencia, ya que tras la orden de aprisionamiento parece empatizar con la esposa condenada. No hay indicio alguno que nos permita concluir que los iniciados sacerdotes han sido persuadidos por Pasífae, y el texto mutilado ciertamente no contribuye a conclusiones en este sentido. Pero los comentarios de este coro en los versos 42
y 43 y 50 y 51 que se muestran en la diapositiva, el modo en que instan al rey a desistir de su cólera y su exhortación a la prudencia del monarca, invitan a reconsiderar la supuesta impudicia verbal de la reina, en particular a la luz de la imprudencia del rey. Lamentablemente no nos han llegado suficientes fragmentos del drama para poder hacer justicia a la resis de Pasífae. En particular, no sabemos si la esposa moría, se suicidaba, o era al final rescatada de un modo propiamente euripideo mediante la intervención de un deus ex machina. En todo caso, y como ya hemos reivindicado en otros estudios sobre esta obra, Eurípides explora la humanidad de un personaje trágico femenino como Pasífae, reforzando su condición de víctima, una víctima presa de fuerzas poderosas que escapan a su control. Y con ello este personaje que la tradición ha condenado nos invita a interrogarnos por esas sentencias descalificativas que Minos le dirige, pues después de todo, el palacio de Minos resulta doblemente contaminado con el crimen que esconde y los hechos que ha sacado a luz. Y con unas breves palabras de cierre, este recorrido por estos pocos fragmentos de fragmentos, por este corpus traumatizado de la literatura antigua, con lo que más a menudo suelen confirmarse y reafirmarse las polaridades genéricas, nos invita a reflexionar sobre feminidad y confinamiento en el drama. Y apartando las miradas reduccionistas a que suelen conducir la acumulación de pasajes gnómicos preservados en este tipo de fuentes, nos permiten adentrarnos en un mundo que complementa el de las escasas obras conservadas y confirma, a su vez, la mirada y la voz humana de la que Eurípides supo dotar a sus protagonistas mujeres. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, vamos a pasar en esta, no tuve oportunidad por los inconvenientes técnicos de llevar adelante la apertura del panel como había sido prevista. Creo que ya se anticipó que la ausencia de la doctora Ana Iriarte está motivada por cuestiones de salud que le han impedido participar de este panel. Pero me gustaría, si es posible, en todo caso, compartir para iniciar esta parte de debate. Acá me anticipan que tenemos muy poco tiempo para el video. Bueno, entonces lo voy a tener que dejar. Entonces había previsto algún video para compartir la presencia de Ana Iriarte, sobre todo con la presentación de su libro Feminidades y Convivencia Política en la Antigua Grecia, pero me parece entonces que si hay preguntas podríamos iniciar la parte más rica que siempre considero del panel cuando se comparte en estas intervenciones en las que con participación de especialistas, como en este caso la doctora Graciela Sechín y la doctora Elsa Rodríguez Cide, especialistas tanto en épica como en tragedia. Así que yo, más que reproducir las felicitaciones, todas las felicitaciones que están llegando a través del chat, felicitaciones de colegas del país, veo aquí Marcela Coria, Ivana Chialva, y tantos, Alejandra Liñán, y tantas colegas, María Cairo, Silvina del Bueno, para ambas expositoras. Me gustaría iniciar con alguna pregunta, aprovechando estos pocos minutos, si es que no hay alguna en YouTube. Una pregunta en primer lugar para Graciela, y luego una para Elsa, aunque sea una pregunta para dar lugar al intercambio. Y en el caso de Graciela, me gustaría preguntar
sobre figuras femeninas, ya que ha tomado estas hermosas imágenes de los símiles para poner un poco en tensión esta polaridad. Preguntar por las figuras femeninas otras que hay en Odisea, sobre, bueno, personajes como la sirena, Cecilia, Caribdis, cómo se construye esa feminidad. Entonces, sería la pregunta, Graciela. No te escuchamos, Graciela, está silenciado el micrófono. Perdón, ¿ahora sí? Bien. Bueno, agradeciendo la pregunta, voy a responderte a vos y al mismo tiempo a Marta Leso, que ha preguntado también un poco en el mismo sentido con otras figuras femeninas, para darle también ocasión a Elsa de exponer e interactuar. Bien, bueno, como dije, la presentación fue solamente un rastreo de unas viñetas en el símil. El resto de las figuras femeninas de Odisea nos abren un marco muy interesante, divergente, muy problemático. En primer lugar porque en el caso de las figuras femeninas que están en los apólogos, muchas de ellas monstruosas, o porque son gigantes, o porque son escollos que el personaje tiene que atravesar, bueno, ahí hay una visión de la peligrosidad femenina que estaría un poco en coherencia con esta pintura que vos nos has hecho a través de los fragmentos, ¿no? Esa idea de que es lo más difícil de vigilar una figura femenina. Eso está también en Odisea. No hay una visión unívoca, están todas esas particularidades. Y en algunos casos más exacerbado que en otros. Después, no podemos olvidar tampoco que en el contexto de los apólogos hay una galería de figuras femeninas en el catálogo de heroínas que ve Odiseo en el Hades, que son todas figuras culpables. Hay también un catálogo de varones culpables, pero está esa idea de la culpabilidad femenina. Y habría que hacer una parte con una figura deliciosa, que es por la cual me pregunta Marta, que es Nausicaa, y Circe y Calipso. Digo hacer una parte porque en el caso de Nausicaa la agencia de ella parece más bien estar reducida o restringida por razones de edad. No obstante lo cual, toma algunas decisiones Nausicaa. Por ejemplo, atreverse a llevar a este desconocido, hacerlo ingresar en el palacio. Y en el caso de Calipso y Circe, quizá lo más atractivo es que estas figuras que excederían a una mujer de la realidad, porque ellas tienen el ingrediente divino, una por ser ninfa, la otra por ser maga, por su complejidad de parentesco con Atlas y con Helios, etc. Quiero decir que en ellas hay aspectos luminosos, no solo por su parentesco, como en el caso de Circe, emparentada con Helios, sino también aspectos oscuros, con esta mujer Circe que está en una cueva en el medio del ombligo del mar que no se sabe dónde queda. Están las dos miradas, pensándolo en términos literarios, y las dos tienen cierta rebeldía respecto de ser despojadas de la compañía de Odiseo. Calipso la expresa abiertamente, una oposición a los otros dioses que son envidiosos y la privan de la compañía de Odiseo, y ella lo libera, pero mal de su grado. Y en el caso de Circe, bueno, la sumisión de ella, porque Odiseo ha recibido la ayuda de un dios para que no pueda ejercer sus poderes mágicos sobre él, también está hablando de esta limitación en las relaciones masculinas y femeninas, ¿no? Que a pesar de esa magia, Circe no puede con Odiseo porque hay un dios que lo ha ayudado. Siempre la más problemática es la figura de Atenea, porque es así que es una figura que la feminidad está en el aspecto protectivo que ella desarrolla respecto de Odiseo, pero después no parece haber más que una identificación muy intelectual, ¿no? Muy intelectual. Casi pareciera reducido el aspecto femenino de Atenea, ¿en qué está? Y está en ese aspecto de protección, pero no parece extenderse a nada más. Es esa relación inusual, que ya no hay ahí un deseo de la diosa por él, como sucede con otros personajes de la mitología, en fin.
Insisto en que la visión de Odisea es muy rica, muy divergente en algunos aspectos. Por supuesto que están conviviendo las terribles situaciones estas que hemos mencionado con otras que parecen presentar una cierta apertura. No sé si he respondido a las inquietudes de todos, pero bueno, por el momento esto es lo que puedo aportarles. Muchas gracias, Graciela. Sí, bueno, claramente la figura de Atenea tiene esas características como figura divina ya. Hay otra pregunta, tenemos un tiempito, creo que hasta -10 podemos extendernos, si fuera posible para darle después también espacio a Elsa. La pregunta, además de las felicitaciones que llegan en el chat para ambas expositoras, reitero, no quiero omitir mencionar, pero hay felicitaciones de muchos colegas del país, así que bueno, que se las retransmito, bueno, aquí de Cora Dukelski, Mariana Franco, en fin, para ambas expositoras. Graciela, la pregunta es, ¿se puede aplicar estas violencias hacia la mujer en la Eneida? Es la pregunta de Anabela Alderete. Bueno, y contesto con cierto pudor, porque aunque todos los que hacemos griego también amamos el latín y los textos de la literatura latina, no es mi campo de experticia especializada. Como lectora, pienso que sí, que también se pueden explicar, porque en el mundo romano la situación de las mujeres tenía muchas circunstancias muy similares al mundo griego, ¿no? Quizá en el mundo griego hay todavía la presencia bastante notable de algunos elementos orientales, en el sentido de la posición de la mujer y de ocultarla, como este ejemplo que vos dabas de Pasífae que me pareció muy atractivo, ¿no? En el mundo romano, si bien hay otra legislación, otro marco jurídico, y había diosas femeninas muy interesantes, en el caso concreto de la Eneida, pensando en un texto que tiene un autor del que podríamos decir que es prácticamente un helenista, hay un traslado de esta cuestión de la violencia respecto de las mujeres que también está presente, ¿no? Yo creo que eso es un ingrediente que pasó del mundo griego y que está, digamos, en esa versión que Virgilio hace, centrada en un troyano, ¿no? Como fundador de la estirpe. Y bueno, están todos los elementos del imaginario, y aún en términos literarios, la visión de lo femenino tiene un poco de... Hay una recepción y una reelaboración, pero está ese ingrediente, con las limitaciones que acabo de exponer, ¿no? No, muchísimas gracias. Bueno, siguen llegando las felicitaciones, felicitaciones de Marta Leso, Claudia Fernández. Bueno, aquí me transmite Paola también que recibimos gran cantidad de felicitaciones para todas las expositoras y todas remarcan la excelencia del panel. Elsa, pasando a los pocos minutos que nos quedan, me gustaría de Euripidea a Euripidea hacer alguna pregunta, un poco quizás de tono más general y entroncando un poquito con la épica también para dar unidad a este panel. ¿En qué radica este interés de Eurípides por la figura de Helena y particularmente por esta versión de Helena en confinamiento, ¿no? Haciendo o refiriendo al tópico de este congreso? Bueno, es un poco esta la pregunta, ¿no? Gracias, Lidia. Bueno, yo también aprovecho para felicitar a las integrantes del panel y a sus intervenciones. Las felicitaciones son para las tres, Lidia, no para las dos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En cuanto al confinamiento de esta versión, bueno, Eurípides ha trabajado el personaje de Helena en otras tragedias y claramente el personaje ha ido a Troya. Aquí hace social y y por adúltera más mundo, como inocente en otro lugar donde el lecho no ha sido tocado y donde se reza porque no es tocado por Teocleno. Creo que es un gran apasionado, dramaturgo, por siempre
dar vueltas de tuerca, ¿no? Y me parece que quiso apartarse de la visión más convencional y tradicional de Elena para hacer este juego y para marcar varias acciones. La guerra fue por un ídolo, lo cual me parece de una crueldad ilimitada. Y viendo al final, es muy interesante que, bueno, estuvimos todos en el eje del NE, pero hay otros juegos con Elena, esta parenía que me trabajo en otro momento, con una mujer que es Yune y que ha sido madre, ¿no? Bueno, hay como diferentes lugares donde el dramaturgo se para posicionar esta escena de una manera muy especial. Ambas son tragedias escape, como trabaja Matthew Wright, junto con Andrómeda, para ir nuevamente a una tragedia fragmentada. Y bueno, y lo importante es, por lo menos en estas dos, de Andrómeda, lamentablemente hay poco, y bueno, y ahora me largo a trabajar con ella, pero por lo menos de estas dos está claro que la agencia es clave, y la agencia femenina es clave. Yo creo que pasa por ahí, porque creo que el confinamiento de Elena tiene que ver con varias cuestiones, tiene que ver con Perdón, se me interrumpió, no sé si es mi conexión, se interrumpió Elsa. Elsa, no se te escucha, probablemente se haya muteado. No se te escucha, Elsa, por alguna razón. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí, gracias. Hola, ¿ahí sí? Sí, ahora perfecto, ahora perfecto. ¿No? Sí, perfecto. ¿Ahí me están escuchando? Sí, Elsa, perfecto, te escuchamos. No sé si vos nos escuchás a Hola, ¿no? nosotros. No, me parece que no nos está escuchando. Hoy no nos Hola, ayuda. ¿ahí me escuchan? Sí, ¿Ahí me escuchan? sí, Hoy sí. no es nuestro día, claramente. Bueno, No. no sé dónde estaba, pero decía que este confinamiento en Egipto me parece que juega con varios espacios, con el espacio de Egipto, claro está, con el de Troya, de alguna manera, resemantizando varias cosas, y con el de Esparta mismo, a donde se vuelve después. Creo que ahí está parte de la cuestión de por qué Eurípides decide tomar esta versión del mito. Bien, me gustaría, la verdad, hacer otra pregunta. No sé si tenemos unos 3 minutitos, lo que sí, porque nos han pedido para la siguiente sesión, para poder empezar a tiempo la siguiente sesión. Sí, siguen llegando felicitaciones, quiero retransmitírselas, de Ivana Quialba, bueno, en fin, acaba de entrar una de Estefanía Navarro. En fin, felicitar a las expositoras del panel. Elsa, Muchas me gracias. gustaría preguntar, porque claramente en esta cuestión de la agencia y del espacio, que son los ejes que atraviesa de tu presentación, me pregunto por la figura de Medea, ¿no? Que no es griega, ¿no es cierto? Es bárbara, pero bueno, también está atravesada por la problemática de la agencia y del trastocamiento de los espacios. Si es posible establecer algún paralelismo, diferencia en relación con estas figuras que has asociado, bueno, de tragedias más tardías, ¿no? Que Medea, pero veo alguna conexión allí, o
si es posible establecer algún paralelismo o alguna diferencia en relación con este tópico que vos has trabajado. Sí, creo que lo hay. La primera diferencia que yo establecería es que, como decía recién, Ifigenia entre los Tauros y Helena son dos tragedias de escape, mientras que la de Medea es una tragedia de venganza. El escape está obviamente allí, ella necesita más tiempo, que lo logra con Creonte, y un lugar que lo logra con Egeo. Pero la clave de la tragedia de Medea es la venganza. Y sabe que no, a diferencia de las griegas que vuelven a Grecia, en el caso de Ifigenia no vuelve a su lugar, pero bueno, está relativamente cerca, ella sabe que no puede volver a su región primera. Y además va nada menos que a Atenas, ¿no? Esta cuestión tan fuerte de ese cierre de Eurípides. Creo que, bueno, es una gran tragedia de venganza, no me parece que este sea la clave en Ifigenia entre los Tauros y en Helena, no de la manera de la contundencia de que en Ifigenia entre los Tauros y en Helena, digo bien, no la contundencia que hay en Medea, y me parece maravilloso y soberbio la manera en la que Eurípides la trabaja. Siempre tengo la sensación, desde el 431, Medea, siempre tengo la sensación de que es una tragedia posterior. Me cuesta creer que haya hecho esto entre sus primeros trabajos, porque además al final la trata como una diosa, ¿no? La diviniza, y es realmente muy fuerte. Esta Filicida divinizada que se va en un carro a Atenas es de una contundencia impresionante. Ni hablar de agencia, ¿no? Ni hablar de la agencia de Medea. Esta persona, la que cité antes, Skurumuni Stavrinou, tiene una tesis doctoral del 2014-2015, donde ella trabaja Ifigenia entre los Tauros, Helena y Andrómaca. A diferencia de Wright, que trabaja Andrómeda, ella trabaja Andrómaca, justamente también con este juego en el que estás pensando, Lidia, dos griegas en un lugar bárbaro y una bárbara en un lugar griego. Que también me parece que es interesante. Bueno, habría mucho para decir y no tenemos tiempo, pero bueno, no quería dejar de citar, es un muy lindo trabajo el que ha hecho esta persona en su tesis doctoral. Así que sí, creo que las agencias de las mujeres euripideas están a la orden del día, y Eurípides especialmente se ocupa de ello, ¿no? Gracias, Lidia. Muchas gracias, Elsa, por la claridad, ¿no? En la respuesta. Bueno, me resta, para cerrar el panel, en primer lugar, agradecer a las expositoras la paciencia y a la audiencia, ¿no? Con los inconvenientes técnicos que escaparon a todo tipo de previsión, a todo tipo de previsión. Así que agradecerles, y bueno, reiterar mi agradecimiento, porque no sé si pudo llegar al comienzo tanto a las organizadoras del Congreso, a Paola y a Laura, y a la presidenta honoraria, a Marta Leso, que estoy viendo acá, porque bueno, como decía, son años de trabajo conjunto, y el panel compartido también. Agradecer a quienes me acompañaron, porque hemos compartido una trayectoria de congresos, simposios, en las que particularmente me he enriquecido, así que solo me resta agradecerles. Y sin más, dar por finalizado el panel. Muchas gracias. Les reitero el agradecimiento a las organizadoras.